the high on my head. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifting up, shining the light of your glory. Power of your power and love. How we sing holy, holy, holy. To sing high and lifting up, shining the light of your glory. Power of your power and love. How we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bíblica en este día, que se va a encontrar en el Salmo 60, sería en la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios este día. Dice así en plegaria pidiendo vida contra el enemigo. Buscando David para enseñar cuando tuvo guerra contra Adán, y contra Adán de Soba. Y volvió Jacob y destruyó a 12,000 de Edom, en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, muévete a nosotros. Hiciste temblar la tierra y la has hendido. Sanas las texturas porque titubeas. Has hecho ver extraño cosas duras. Nos hiciste beber vino de arrepentimiento. Has dado a los que temen bandera, que alzan por causa de la verdad. Porque se libren tus amados, salva con tu diestra y gloria. Dios ha dicho, el santuario, repartiré a sus bienes y me haré en valle corto. Mío es ganar y mío es
Efraín, en la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme sobre Edom. Seré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no sabías, oh Dios, con nuestro ejército. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y liberará a nuestros enemigos. Amén. La Biblia va a seguir hablando. Después vamos a pasar a hacer alabanza, ahora, en este día domingo en bendición. Dios les bendiga. Este ha sido un programa de día domingo en bendición. Tenemos un día hermoso, con unas temperaturas de unos 20 grados, también 15 grados, con hermoso día. La temperatura. Dios les bendiga y encontremos con ustedes. Bendición. Buenos días, en este día domingo. Dios les bendiga en este día. Vamos a leer una lectura bíblica en este día. Vas a encontrar en el Salmo 60, el día en la Biblia, en la Reina 60. En este día, un día hermoso, vamos a leer la palabra. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Único que quiero es adorarte, único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Único que quiero es adorarte, único que quiero es adorarte. Amor que me rescató, que me limpió, que me dio vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo vida eterna. Amor que me rescató, que me limpió, que me dio la vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Y tengo libertad.
Ese ha sido Joel de nuevo. La canción de. Me parece mucho que es Armamento Presencia, porque así que se llama. Pero es una canción muy hermosa de adoración. Para empezar el estudio bíblico de este día domingo. Y a continuación vamos a presentar el estudio bíblico para este día domingo. Buenas tardes. Vamos a seguir con este curso y enseñanza bíblica con el tema los dos caminos y los dos destinos. Este viene siendo ya el capítulo número 3. Ya. Lo anterior también fue con respecto a la puerta angosta y la puerta ancha. Esta vez también va a ser, pero ya con más preguntas. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor: ¿por qué hay un camino ancho? Es una pregunta. Dice, esto está en el texto de Mateo 7, capítulo 7, versículos 3 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Preguntas para esta lección, que sería: ¿por qué hay un camino ancho? ¿Por qué hay una condenación y una destrucción? ¿Cómo es que uno llega a estar en el camino ancho? Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto, con toda su franqueza, choca de frente con el humanismo, la filosofía centrada en el hombre y que niega absolutos, niega el pecado, trata de eludir la necesidad de rendir cuentas a Dios, etc. Es el humanismo que promueve la evaluación, no hay Dios. El versículo Romano 5:12 dice, hace alusión al estado original del hombre en la creación. Estaba en comunión con Dios, sin barrera ni distancia, unido a Él y hecho en su imagen y semejanza. La vida del hombre estaba vinculada espiritualmente con Dios. Sin embargo, con la entrada del pecado se produjeron dos grandes cambios. El primer cambio dice cambio en su posición espiritual, es decir, su posición con respecto a Dios. Dios el Creador había advertido que el pecado en su esencia es rebelión contra su palabra y voluntad expresa. Resultaría en su desagrado y ofensa, y en la muerte de ellos llegarían a ser mortales, separados de Él espiritualmente. Además de morir físicamente algún día, en otros problemas, morirían espiritualmente en el momento, cayendo de relación con Él, cortado el vínculo vital espiritual con Él. La Biblia habla de personas hoy día que
están con vida en cuanto a la existencia aquí en la tierra, pero que todavía no han creído en Cristo como Salvador, muertos en delitos y pecados. Dice en Efesios 2:1, son todos los nacidos de Adán que caminan por el camino ancho. En segundo lugar tenemos Adán y Eva, cuando se desobedecieron a Dios, pecaron y se produjo un cambio radical en su naturaleza. Un nuevo principio a ley se introdujo en ellos para ejercer el dominio sobre sus mentes y personas. Este nuevo principio maligno que se sobreagregó a su naturaleza inocente es llamado el pecado. Leamos también en Romanos 7:18, que dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Pablo, como creyente, describe el mal que moraba en él como criatura de Dios. Él sabía lo que era bueno, pero en su carne, es decir, su naturaleza inocente, con el pecado agregado, no existía ni la voluntad ni la fuerza de hacer el bien. En el versículo 20 habla del pecado que moró en mí, y en los textos siguientes habla del conflicto existente en él, como creyente entre el bien y el mal. Habla de la ley del pecado, que intentaba esclavizarle. La persona inconversa es esclava de esa ley del pecado. Amén. El pecado mora en mí, el pecado mora en él y se manifiesta en pecado. La raíz produciendo sus frutos, las descendientes de Adán, heredamos toda esa naturaleza viciada, corrompida con el pecado, morando dentro y el ser sujeto a la ley del pecado. La esencia y tendencia de aquello es rebelión contra Dios, que se traduce en pecados cometidos contrarios a la voluntad de Dios. Todo nacido de Adán es pecador y necesita de la salvación y de la reconciliación para con Dios. El punto principal aquí no es tanto cuántos o cuáles pecados uno haya cometido, sino más bien el hecho de ser pecador. Nos constituimos pecadores por la naturaleza que llevamos. Así es, Señor. Dios nos carga a nosotros con la culpa de Adán, el pecado original, como se denomina. Ni os culpa por la presencia de la ley del pecado, pero sí nos responsabiliza por los pecados que cometemos. Sabiendo el bien y la palabra y voluntad de Dios, el hombre comúnmente desafía a Dios y peca a sabiendas. Te disculpa con todo el mundo, lo hace. Alguien es incapaz de asumir responsabilidad moral. Un deficiente mental o un infante que muestre no sería considerado culpable de pecado y es automáticamente cubierta por la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero los demás hemos de ejercer fe en lo que Dios dice en su palabra, conocer nuestro estado espiritual de pecadores y admitir la consecuente carga de culpa por los pecados cometidos por haber dado rienda suelta al pecado. Luego, por fe en las Escrituras, hemos de apreciar la venida de Cristo como sacrificio a favor de los pecadores, como un Salvador. Hemos de creer de manera personal que su muerte era
nuestros pecados. Las Escrituras prometen que aquellos pasan de muerte a vida, en Juan 5:24. En conclusión, vemos que hay perdón para los culpables y vida espiritual para los muertos. Leer cuidadosamente los versículos Romanos 5:6 y Romanos 5:10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, reconciliados a Dios por la muerte de su Hijo, la separación y enemistad borrada, y la posición espiritual restaurada. Esto puede ser verdad para ti si solo crees lo que te ofrece. Amén y amén. Esta ha sido la lectura, el estudio bíblico de este día domingo. Dios les bendiga y nos veremos el próximo domingo. Dios bendiga. Se hace una enseñanza en este día para todos los amigos y hermanos en Cristo. Dios les bendice. A continuación vamos a pasar a escuchar nuestra alabanza, que es del grupo de la iglesia de Casma, un coro, un corito. Gracias por la sintonía. Estamos a través de JTV para todo Chile y el mundo en este día domingo. Vamos a empezar a escuchar la alabanza de nuestros amigos de Casma, nuestros hermanos de Casma. Una alabanza antigua, muy hermosa.
Será hasta una próxima oportunidad, amigos. Dios les bendice en este día domingo. Nos vemos al próximo domingo en nuestro estudio bíblico. Ya la vez escuchando música a través de JTV Radio. Amén y amén.